Jenny, tengo que contarte algo. Hola, Majo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estoy conectando con la fuente. Mira, tengo que contarte algo. ¿Qué te pasó? Fui al neurólogo y me diagnosticaron autismo. Estoy muy contenta porque por fin tengo respuestas. ¿Qué te diagnosticaron qué? Autismo. Mira, Majo, yo creo que tú necesitas trabajar tu ser interno y necesitas trabajarlo tan profundo para que te puedas sanar de cualquier enfermedad. Si tú trabajas tu ser interno, lo más probable es que te vas a poder sanar de la enfermedad del autismo. Pero bueno, ¿qué estoy hablando si el autismo no es una enfermedad? Yo soy Majo Yo soy Jenny. y esto es Mis traumas, mis risas, podcast. Todo de vuelta. Ay, Yo sé que en algún momento nosotros vamos a tener mayores recursos para poder hacer estas actuaciones con profesionales. así que no van a tener que bancarse eso, pero salió entretenido su video. Viene de muy cerca. Los BAFTA, ya, Oscar, Si hay agencias, ya saben, llámenos. Bueno, tuvimos mucho tiempo desaparecidas. Sí, ni siquiera me acuerdo cuándo fue, qué mes fue que desaparecimos, pero ya estamos de vuelta con pilas y con ganas de hablar. Así como con pilas, no sé qué tanto, pero con ganas de hablar siempre hay ganas de... Es que hay mucho que hablar, igual. Sí, bueno, igual comentarles que yo volví con una enfermedad autoinmune, con muchos problemas familiares. Sí, estuvo un poco dura la cosa y no me Y no de la buena forma, bueno, no de la buena forma, hay que decirlo, así que Sí, manden energía, manden plata. sí, en verdad fue un acto de cuidado más que otra cosa. En esa calidad humana no podíamos sostener todo lo que hay que sostener la vida y el podcast. Estuvo súper duro el invierno, como dijo la Majo, y no de buena forma. Nos hubiera gustado que hubiera estado duro como los coreanos que tenemos. ¿Cómo hemos sorteado este tiempo mirando videos de coreanos gringos? Por Dios, que están muy ricos los asiáticos. No sé qué hacen para estar tan así. La Jenny me manda coreanos y videos de Bodanovich. Sí. Yo quiero ser de Maipú y conocer el árbol grande del Alcalí. Me encanta. Oye, hoy traemos un capítulo dedicado a nuestra área, nuestro rubro. Sí, venimos con muchos planteamientos, muchas reflexiones acerca de las prácticas terapéuticas y más que nada las malas prácticas terapéuticas. Sí, yo creo que muchos saben ya, como muchos han escuchado, parte todo como un poco de esta reflexión de lo que fue el caso Epstein y cómo nombres de personalidades del mundo, incluso espiritual, yogis, gente muy conocida como de estas áreas, fueron sindicados a este caso, lo cual es brutal. No se nos desarma toda una estructura en torno a lo que nosotros consideramos como lo sagrado y luminoso de las prácticas espirituales. Sí, como que toda esta idea como de los gurús, de los guías, como de personas a las que uno de alguna manera se aferra como en ciertas circunstancias de la vida para poder como obtener ciertas respuestas o claridades, como que se desarma finalmente. Sí. Y como estas autoridades también, bueno, que sabemos que de alguna forma son humanos, pero como que igual no deja de ser chocante. O sea, yo creo que ahí está la gran reflexión que hoy día nos lleva como a este capítulo, porque cuando uno analiza esto que está tan lejos, ya, porque obviamente estamos hablando de un caso bullado internacional, de gente también con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, gente que se mueve en una esfera que no es la del común de todos nosotros. Obviamente que todo esto se ve muy distante, pero si nosotros lo reflexionamos y lo llevamos, por ejemplo, a nuestros espacios personales, a nuestras propias experiencias en espacios terapéuticos, no está tan lejos de la realidad. No, son como cosas más grandes que igual empiezan a hacer como ruido en experiencias como que uno ha tenido. Sí, sí, o sea, yo creo que hemos estado, y es por eso que nace también la intención de volver a hacer el podcast, de
de crear este capítulo como reflexionando mucho con respecto a lo que son las malas prácticas en el mundo terapéutico, si bien vamos a llevarlo netamente como al espacio terapéutico espiritual, que es donde más se habla, más se encuentran a veces malas prácticas, esto yo creo que es transversal. Sí, o sea, yo creo que desde la psiquiatría, la psicología, como la neurología y varias, o sea, la misma nutrición, por ejemplo, hay como estos eslogans de sanar el autismo con la nutrición, que es como, yo todavía no me sano. Con la nutrición, nací así, nací. Claro, claro, o sea, si en el fondo como que se sanara, yo creo que hay mucha gente que ya lo hubiera hecho. Sí, para muchas personas igual es súper difícil. Para muchos de nosotros es muy difícil vivir con el autismo porque es algo que de partida no existen tantas políticas públicas que ayuden a que la vida sea un poco más tranquila, más en equilibrio. Entonces, como si la receta estuviera, claro. La gente ya lo hubiera tomado. El tema es que no todo es enfermedad. Claro, no todo es enfermedad y no todo tiene que ver como con el trabajo interno que se hace para no llegar a eso, porque cuando lo llevamos a eso, como que estamos reduciendo mucho la experiencia humana. Y como muchas cosas también, porque hay cosas que son hereditarias, que son genéticas, que tienen que ver como con ciertas experiencias, como en infancia, por ejemplo, o cosas que son condiciones que vienen con uno. Entonces, como que estaríamos reduciendo todo eso al trabajo interno y es como, ok, trabajar internamente me va a ayudar quizás como a gestionar mejor los desafíos de la vida, pero no a sanar enfermedades. Y como que eso trae como una gran culpa como a las personas que están viviendo con enfermedades o con condiciones, porque es como más encima tú tenés la culpa de lo que te pasa. Claro, claro, quizás la intención de la propuesta espiritual, porque también la culpa, convengamos que tiene un peso religioso, sobre todo occidental, católico, muy marcado, y quizás la propuesta espiritual como inicial no fue esa. Pero finalmente, cuando nosotros los occidentales tomamos como toda esta visión que puede venir de Oriente, que tiene obviamente sus luces y sus sombras también, lo llevamos, lo dirigimos a ese espacio de la culpa. O sea, si yo tengo una enfermedad y mi terapeuta me está diciendo de que yo no he trabajado lo suficiente, claramente se me activa la culpa, porque está inserto en mí. Estoy en un espacio social, mi familia ha tenido acercamiento al cristianismo, nací en un espacio que tenía una impronta cristiana, por ende, eso no se sale tan fácil. Claro, aparte que si bien el Estado se supone que es laico, como que en Chile predomina mucho el catolicismo. Sí, es el laicismo que no sé si lo dije bien, pero es como súper. Como sabemos que no. Sabemos que lo dije como la wea, pero no importa. Ustedes me van a entender y si no, no. Si no me voy otra vez. Si no, me desaparezco 4 meses, porque así soy yo. Imagínense por qué me va mal en las relaciones. Quiero que nuestra relación avance, la weona desapareció como 4 semanas. Ya, pero volviendo al tema, yo siento que acá hay una confusión de conceptos que lleva también a que muchas veces, sobre todo en el aspecto de la terapia complementaria, la terapia con una perspectiva espiritual, sea muchas veces muy mal manejada. Sí, que también como que se pasan como por bandas ciertas cosas que tienen que ver como con la experiencia humana, que es por ejemplo estar en un cuerpo, en un cerebro, que hay un sistema nervioso, que no todos tenemos el mismo tipo de cerebro, que existen distintas condiciones, enfermedades, un montón de cosas que hacen que la experiencia sea mucho más compleja. Y como que es importante como, o sea, yo, por ejemplo, soy terapeuta complementaria y como que considero que es muy importante como saberte de lo humano para poder atender personas con esa misma, más que espiritualidad, es como eh, con esa certeza de que estoy trabajando con una persona humana que tiene experiencias espirituales y como quizás
que esa persona, si quiere abrir ese espacio, como que tenga el permiso de hacerlo y como que puede experimentar en eso, pero sabiéndose humano, como no perdiendo Sí. esa humanidad. Sí, y al no perder esa humanidad también eres como más consciente como de tu poder personal, que yo siento que acá se habla harto también desde la perspectiva espiritual como el poder personal, de la autonomía, pero muchas veces también en terapia se pueden transgredir también esos poderes personales, esa capacidad de poder escucharse a uno mismo y de escuchar su propio instinto. Cuando tienes una persona que desde el rol del terapeuta ya está en una posición de autoridad, ya tiene un poder, ya, aunque obviamente que acá la reflexión a la que queremos llegar es que como todos somos dueños de nosotros mismos y todos podemos parar un proceso terapéutico y no pasa nada con eso si es que no nos sentimos lo suficientemente cómodos. Pero ya el terapeuta, el médico, aquel que está en el otro lado del escritorio, tiene una posición de poder. Y eso yo siento que es súper delicado, sobre todo cuando se mezcla con perspectivas espirituales donde hay una gran gama de cosas que nosotros no podemos ver, pero sin embargo ya hemos establecido de que tienen alguna incidencia sobre nosotros. Y acá me quiero ir como directamente al concepto, por ejemplo, de los guías. Claro. De cuando habla un guía, cuando habla un ser que no es corpóreo, que no está encarnado en este espacio de realidad y que ya nuestra mente, desde lo colectivo, desde la comprensión de este mundo espiritual, lo está poniendo en una posición de superioridad y de autoridad. Claro. Y eso yo lo encuentro también un poco riesgoso porque desde mi perspectiva, que obviamente me muevo también en este mundo y que entiendo también estas corrientes, un guía no necesariamente va a ser como palabra de ley. Claro, es un guía de Claro. partida, la palabra que dice. Claro. No es como la palabra como la palabra como que rige todo, digamos, como que no, de repente es una forma que podrías hacer las cosas o como un recordatorio o algo, Claro. pero también es importante como preguntarse como, ¿será que esta persona está conectando con mi guía? ¿Será que yo estoy conectando también con mi guía? Si es que estoy en un camino espiritual, como, ¿con qué estoy conectando? Exacto. Y como, ¿esto me hace sentido o me aporta en mi vida ahora también? Y yo creo que también como que cuestionar en los guías, por ejemplo, si es que esto existe, ¿cachai? Como si esto está pasando, si es efectivamente la voz de un guía la que te está hablando, no necesariamente tendríamos que hacer lo que esta personalidad quiere decirnos, y no por no hacerlo somos malos o nos va a ir mal. Claro. Que es un poco como el peso que queda. También cuando uno dice así como, oye, si no sigo la voz de mis guías, no estoy trabajando lo suficiente, no estoy siendo lo suficientemente espiritual, no me estoy sanando porque no le hice caso. Claro, y los guías como en su, al menos lo que yo comprendo de eso, es como algo súper libre, como que como vuelvo a repetir lo mismo, te guían de alguna manera y tú tienes como el libre albedrío de decidir qué hacer o no con eso, y eso Claro. no te marca una sentencia, porque si no lo estamos llevando como a lo mismo que hicieron en el catolicismo, porque Claro. yo no creo que si Jesús estuviera vivo, no diría como, oye, Ay, yo cuando dije eso, es mismo así como, así como mirando, chale, yo cuando dije eso, como que me meten en cuestiones, como arregles a ustedes, no sé. mi panita también dijo eso. Sí, como que es verdad, así como que los católicos tomaron como esta referencia de Jesús y le condensaron un montón de creencias y de cosas que no sabemos porque no lo conocimos, básicamente. Y claro, y ahí está como la reflexión de nosotros en el mundo espiritual estamos haciendo lo mismo, como que nos hemos encargado desde muchas corrientes a rechazar, incluso a condenar la visión espiritual occidental, pero ¿y si nosotros estamos haciendo lo mismo desde otra perspectiva igual? Estamos ocupando todas estas figuras no corpóreas, estamos ocupando todas estas figuras espirituales también como entes de autoridad, incluso hasta para manipular, porque
O sea, tú me vienes a contar algo y yo te puedo decir, no, que tus guías dijeran, y eso es como palabra de ley. Claro, eso. Recordemos instancias en las que nosotros hemos visto que hay personas que han manipulado con esto a sabiendas que no hay ningún guía hablando, sino que es más bien la percepción personal de alguien. Claro, y es como esto mismo que recreamos al principio, como es que tus guías me dijeron que te puedes sanar. Entonces, ¿y qué pasa con toda la investigación científica? ¿Y qué pasa con todas esas personas que se involucraron en el autismo como para poder entenderlo como a profundidad, ¿cachai? Que podemos cuestionar también eso, porque obviamente también hay como falencias, Claro. como cosas que todavía no se comprenden en su totalidad o mucho estigma. Pero ¿qué pasa con todo ese lado? Como, ¿a dónde lo...? Es menos válido, sí, claro, es menos válido porque no estuvo canalizado por un guía y ojo que también si nosotros vamos a movernos solo desde la perspectiva espiritual, como tú decías, como estamos dejando de lado un terreno no menos importante que es lo humano, o sea, como Sí. un aspecto espiritual, una energía, un ser, no tiene la conciencia que tiene un humano de lo que es ser humano. Obviamente que nosotros tampoco tenemos la conciencia a 100% de lo que es un ente espiritual, entonces hay una división que también es importante como cuidar. Sí, yo creo que lo espiritual siempre tiene que ir de la mano y como no olvidar lo humano. Así como de verdad nunca olvidarlo, nunca olvidar que uno es una persona humana que está viviendo una experiencia humana, por lo mismo es importante como tener las herramientas para poder tratar como con personas que son igual de humanas que tú. Claro. Como que, claro, y como comprender como que no es tan reduccionista como el tema de las enfermedades, como que si no volvemos, que es algo que conversábamos hace un ratito, a los principios de la psicología cognitiva, que era el conductismo, que es esto como de tú apretas un botón, esto pasa. Como vamos como asociando estímulo a respuesta y respuesta. Entonces, como que al final estaríamos retrocediendo a eso. Y en años de investigaciones se descubrió que hay algo que media eso, que son todo lo que pasa a nivel interno y como de interpretación y de emoción y cómo es el cerebro y las neurociencias. Entonces, como que estaríamos como volviendo atrás, ligando, por ejemplo, no sé, es que tengo un tema en la piel, no, es que tú, pues, en verdad es porque tienes vergüenza, y solo por eso, siendo que, por ejemplo, la persona puede ser que tenga como, no sé, una condición de base, como el autismo, que tiene mucha más hipersensibilidad a muchas cosas, entonces como que estamos dejando y reduciendo a lo mínimo algo mucho más complejo. Exacto. O sea, yo creo que es súper válido, como tú bien lo dices, que partamos desde una base que puede ser súper simple, ¿cachai? Como entendiendo que para poder llegar a lo que, por ejemplo, tiene la psicología, tiene la psiquiatría hoy día, desde la comprensión de algo, tienen que pasar años, incluso hasta siglos, a lo mejor como para poder llegar a una comprensión mucho más avanzada y darle respuestas más fehacientes a todo lo que está pasando. Pero también es importante hacer ese reconocimiento de decir, hoy día no tenemos todas las respuestas para esto que está pasando, porque recién nos estamos como redescubriendo, reconectando, Sí. tratando de entender también de lo que es un ser humano hoy día en siglo XXI, a lo que podría haber sido cuando recién se iniciaron corrientes espirituales que estaban ligadas a la sanación en Oriente, por ejemplo. Claramente ese ser humano no es el mismo que está hoy, entonces todo esto también tiene que ir en un estado de evolución. Pero yo creo que la honestidad de poder decir, oye, estamos en pañales todavía, estamos tratando recién de entender cómo se liga esta perspectiva con la salud del ser humano, cómo lo podemos conectar, cómo podemos trabajar también con todo lo que ya hay, versus decir, oye, es que tú tenés tirarnos en la cara porque tenés vergüenza, y eso es palabra de ley porque alguien lo entendió así, es como... Sí, y en verdad lo encuentro muy simplista porque, por ejemplo, en el tema como a nivel del sistema nervioso, como que tiene una explicación. El cortisol hace esas cosas, Claro. como que inflama. Ya, puede ser eso.
Pero igual es otra respuesta mucho más compleja, porque si no, igual le estamos pasando la culpa a la persona. Tú tienes vergüenza. Claro. Tú tienes que sanar esa vergüenza. O tú tienes el cortisol alto porque no te relajas. Claro, y es como que soy una persona autista y mi sistema nervioso es nervioso. Nació nervioso. Solo cuando me muero me voy a relajar. Como relajada estuvimos el otro día, pero fue como una intención de relajo. Entonces, hay cosas que no pueden verse desde esa mirada, o eso es lo que yo creo. Como que, porque si no, en terapia estamos revictimizando a las personas. O sea, yo creo que el mundo de las terapias es un mundo complejo por eso, porque nosotros trabajamos no con cualquier persona. Claro. Trabajamos con personas que vienen con heridas muy profundas muchas veces y que el proceso terapéutico requiere un espacio que sea amable. Y acá hay varios conceptos que a mí personalmente en el último tiempo me han chocado mucho, por ejemplo, como esta visión del terapeuta brígido, que lo conversamos, ¿te acuerdas? Como, ¿qué es lo que se encubre detrás de un terapeuta brígido? Cuando alguien ha dicho, no, es que ella o él es muy brígido, entendemos que ese concepto está asociado a terapeutas confrontacionales, pero ¿se puede ser confrontacional siempre dentro del espacio terapéutico? ¿Es sano hacerlo? ¿Hasta qué punto y cómo lo manejas? ¿Cómo lo puedes sostener para que no provoques una revictimización en esa persona? Porque desde mi perspectiva, que también me he enfrentado a terapeutas rígidos, yo lo que he visto más es un abuso desde ese espacio de autoridad, más que una actitud que ayude al trabajo terapéutico. Claro, yo creo que, como respondiendo a las preguntas que tú hacías, yo creo que la confrontación es un camino y que puede ser como importante y necesario en algunos momentos, pero no siempre, depende mucho del contexto. Y en eso es muy importante mirar a la persona. Y ahí como que voy a citar a mi compañera Jung, ya no sé cómo se pronuncia, perdónenme. Pero como que recuerdo que había una frase de él que decía como maneja todas las teorías, como que aprendas de todas las técnicas, pero cuando estés atendiendo a alguien, recuerda que eres un ser humano escuchando a otro ser humano. Sí. Y eso es como volviendo al núcleo, como que eso es lo importante. Porque esto no pasa solo en lo espiritual, pasa también como hablábamos en la medicina, en la psicología, como que yo personalmente en psicología y en psiquiatría, antes de tener mi diagnóstico de autismo, tuve experiencias así, como de mucha como abuso, como de juicio, como de yo no sentir que podía estar en un espacio seguro y asocié la terapia a un espacio inseguro. Claro. Hasta cierto momento que ya como que pude encontrar mis terapeutas y decir como aquí me siento segura. Pero también está eso, como la incomodidad, como no te tienes que sentir incómoda con tu terapeuta, no tienes que sentir que te está peleando todo el rato, creo yo. Porque, sí, y los juicios a los que tú haces alusión, yo creo que es lo más importante, porque una de las cosas que nosotros repetimos y es como el espacio terapéutico es un espacio libre de juicios. sí, Porque lo que yo crea, lo que yo piense de la vida vale verga dentro de una sesión de terapia. ¿Cachai? Como incluso hasta mi visión política no es relevante cuando yo tengo a otra persona y estoy escuchando a esa otra persona. Como que está bien que yo tenga una visión interna, pero esto se desaparece cuando yo soy la terapeuta. sí, a mí me pasa mucho que como que yo me siento que cuando entro al espacio para hacer terapia, como que estuviera, no sé si en blanco es la palabra, pero como que, claro, como muy receptiva al otro. Claro. Como que no es lo mismo que cuando estoy como con mi familia, como contigo, fuera del contexto terapéutico. Estamos como desde otro espacio, pero uno cambia cuando está en el espacio terapéutico. Claro, claro, y eso yo creo que es súper importante porque en el fondo es como, claro, lo que dice Jung, que yo creo que es como la madre o la base de todo, y que todos nos podemos llenar la boca con eso, porque obviamente que cuando tú lo dices es como obvio, está claro, así tiene que ser, pero a la hora de ponerlo en práctica muchas veces es difícil. Ya, yo creo que debemos partir también, sobre todo los terapeutas, asumiendo que eso es muy difícil de hacer, porque uno también es una persona.
Sí, que ahí se pueden entremezclar con la terapia las visiones, las interpretaciones. Entonces, como que uno tiene que estar súper atento todo el rato. Y cuando digo uno, como que obviamente nos pone en esta bolsa a nosotros, porque, Claro. o sea, a nosotras, porque nosotras también tenemos que estar como constantemente mirándonos a nosotras mismas para no caer y no pisar esos palitos y como actualizarnos y aprender y como que yo misma me siento que no tengo la misma perspectiva de la terapia o cómo hacer terapia que tenía cuando recién empecé a hacer terapia. Me imagino que a ti también te pasa lo mismo. Por supuesto, y después de pasar por años de trabajo terapéutico con pacientes y de haber vivido experiencias también en las cuales uno ha sido vulnerado de alguna forma, esto vuelve a salir como una reflexión de cuántas veces yo a lo mejor me he equivocado, ¿cachai? Sí. Porque lo hemos hecho, o sea, acá no estamos hablando de este tema desde un espacio de superioridad creyendo que nosotros somos las mejores terapeutas y que no hemos cometido errores porque, obvio, hemos cometido errores, no hemos sido lo suficientemente asertivas en algunos momentos, probablemente hemos hecho juicios también. Sí. Entonces, esta reflexión que nosotros hacemos también es como para decir, oye, hay que darle un enfoque que quizás a nosotros no nos haga sentido, como que ya uno mira los enfoques del resto y dice, ¿por qué me cuesta más encajar en algunos espacios? Porque uno también tiene que ir a buscar su propio espacio, su propio enfoque, pero acá yo creo que lo más importante es como decir, hay que seguirle dando vueltas, como al tema de las malas prácticas, seguir reflexionando con respecto a las malas prácticas, porque esto se da y lo más probable es que se va a seguir dando. Sí, y como que se siguen como perpetuando y como replicando ciertas dinámicas en donde hay un gurú, donde hay un guía, donde hay alguien que te dice que eso es lo espiritual y que ese es el buen camino. Y como que es una postura que ahora como que está más en la boca de todos por este mismo como destape Sí. pero es importante como traerla cada cierto rato como una reflexión para que no me pase, para que no le pase a los pacientes, para que no le pase a las personas en sí, porque al final somos dueños de nosotros, de nuestra espiritualidad, y si bien podemos como tener referentes, que yo creo que igual la palabra es distinta, una persona que yo diga como admiro mucho a esta persona, me gusta mucho cómo se mueve, como que viendo su vida también y como las cosas que ha logrado y cómo es, cómo se mueve, lo que sea, me da como esta sensación de me gusta esta forma, puedo como, no sé si, no es imitar la palabra, pero como aprender en realidad, Claro, pero sin como idealizarla, claro. como entendiendo que también es un humano, como igual también en la posición de paciente, ya que una ha sido paciente y terapeuta en distintos momentos, uno también a veces idealiza un terapeuta. Por supuesto, yo creo que idealizamos a las parejas. Bueno, no sé cómo idealizamos al terapeuta, que las parejas son harto más pencas, porque son, o sea, como que uno tuvo el mal de cerebro. Entonces, no, cariño a los hombres. El perro bomba, maravilloso. Y los hombres. No, la verdad. Como nosotros idealizamos. Yo creo que también es parte como de la conducta humana idealizar aquello que nos gusta porque queremos también como tener, como apreciar eso e integrarlo lo más, el mayor tiempo posible. El tema... No, y espérate, que uno siendo autista, idealizar, porque está empezando no lo quise decir así, pero ya que tú lo sacas con es que no podía no decirlo, porque el pensamiento dicotómico hace que uno fácilmente como que pueda idealizar o devaluar. Y ahí yo creo que es súper importante, sobre todo para las personas que trabajan con personas autistas, psicólogos o terapeutas que bueno, profesan que son como expertos en autismo, tener esto también súper claro, que el paciente que tienes de enfrente, si estás trabajando con gente autista, lo más probable es que te va a idealizar. Y esa idealización hay que manejarla también porque es peligrosa. Y aparte porque hay un nivel de compromiso de repente en la terapia siendo autista que es como así como con mucho, así como mucho corazón, como, Claro. como esta frase de darlo todo, como que estáis como poniendo todos tus recursos, sobre todo cuando encontraste a alguien que tú dices como aquí me siento bien.
Porque ser una persona autista y encontrar un terapeuta también es un tema. Sí, o Damos sea, un podcast. da para otro podcast porque acá hay dos personas que han deambulado harto por espacios terapéuticos, terapias también distintas. Y claro, o sea, muchas veces nos ha pasado en esto de repente de sentir que llegas al lugar y resulta que de repente ves una conducta y es como toda esa estructura se cayó, pero más peligroso que eso, que se te desarme o se te pinche el globo de la idealización. A mí lo que me resulta peligroso es cuando, sabiendo que hay cosas del otro, del terapeuta, de la persona que está enfrente, que puedan ser peligrosas, yo no lo puedo cuestionar o me da miedo cuestionarla o evito cuestionarlo porque esa persona ya se puso en una posición de autoridad. Entonces, dejo pasar red flag, por ejemplo, de la terapia, porque si lo cuestiono, por ejemplo, la perspectiva terapéutica, si lo cuestiono, yo soy la persona mala. Claro. Él Son es el resistencia, diría Freud. son claro. El Tata Freud estaría... Se quería ponerse la mano. Lo tenía que decir así porque, claro, es una... Yo en verdad honro mucho cosas que abrió, pero como que a esta altura de la vida es como Freud ya... proyectó sus problemas en todos los demás. Sí. Y también puede pasar, o sea, yo creo que, y volvemos a lo de Jung, cuando nosotros estamos frente a un paciente, todos, incluso nuestras taras y nuestros conflictos, tienen que quedar a un lado, porque si no, puedo empezar a proyectar también mis propios problemas en mi paciente y eso se transforma en una cosa caótica, porque le puedo decir hasta que esta persona tiene problemas sexuales, ¿cachai? Con una sexualidad no afrontada, una sexualidad compleja, una sexualidad a lo mejor perversa, cuando en realidad a lo mejor esos son tus temas y los estás proyectando en los demás. Claro. O también caer en la sobreprotección de algún paciente o como en ese tipo de cosas, porque pasan cosas humanas. No Claro. como, soy un terapeuta, soy invencible. No, o sea, obviamente no existe el terapeuta invencible, somos seres humanos. Y es más, yo creo que hay un peligro bastante marcado acá, no solo en los terapeutas que están comenzando, sino en los terapeutas que ya tenemos harta experiencia y que uno se puede como achanchar, se puede rigidizar, ¿ya? Hace muy poquito viví una experiencia donde me tocó encontrarme con la rigidez de un terapeuta que en el fondo no supo manejar una sesión mía y que me dejó con esa carga de culpa, me dejó con una sensación de que si yo incluso cuestionaba algo de lo que estaba viviendo en esa experiencia, era yo el problema. Claro. Entonces, se requieren también como muchas estrategias para poder estar atento a estos espacios terapéuticos y que podamos leer las red flags tal cual como son y no tengamos miedo también de cuestionar, incluso aunque sea un terapeuta, una terapeuta muy reconocida o muy querida o con la que nos hayamos atendido mucho tiempo. Sí. Y en verdad tocas un punto importante porque yo creo que Yo creo que los comentarios de YouTube van a poner, sí, la Jenny hablando de esa weá y es como, la weá a mí me trató una vez. Sí, funado. Funadísima, weá. Pero es como ese meme que te mandé, como empecemos un podcast y llevándonos la política para hablar después. Pero el punto era como, no por ser terapeuta tampoco uno tiene la verdad absoluta, como que es importante como revisar eso y saberlo y como ponérsela a sí misma así cuando me estoy poniendo muy soberbia quizás, como, oye, somos humanas, como que uno igual aprende con los pacientes un montón. ¿Cachai? Uno también aprende de las teorías, uno también aprende en la práctica, entonces como que hay muchas cosas que uno tiene que ir como repensando y cuestionando, porque al final uno se metió en esto porque cuestiona. Sí. Y no hay que cuidar esa esencia como de cuestionar, ¿cachai? Como de decir, esto no está bien, por eso quiero este camino que es distinto y quiero construir mi propia vida y como que no sé, o sea, no hay que olvidar eso, como que nos metimos en esto por como una sensación como de cuestionamiento, de buscar respuestas, entonces como que siendo terapeutas hay que cuestionarse incluso uno misma. Claro. Todo el rato. Como... Yo creo que es importante esto que mencionas tú con respecto a la búsqueda de las respuestas,
la terapia espiritual, la terapia complementaria desde una perspectiva holística, yo creo que invita mucho a la reflexión. No, está hecha para que la gente vaya a buscar respuestas que no son las respuestas más inmediatas o no son las respuestas que hay hoy día como en la masa. Claro. Pero esas respuestas, ojo, no van a venir del terapeuta. Eso como que yo creo que es lo que hay que tener claro. El terapeuta te entrega herramientas para que tú mismo vayas encontrando esas respuestas en relación a lo que tú eres en este contexto y donde tú estás inserto también. Yo creo que eso tenemos que quizás como integrarlo cada vez más y es porque se habla de que la terapia complementaria es una ayuda y es un trabajo que se hace en colaboración con el paciente, a diferencia de la medicina tradicional, que está mucho más mecanizada, que es como, ya, tú tienes estas cosas y tú tienes que hacer esto, te medicamento, tienes que hacerte exámenes para poder solucionar esto que tú me estás planteando, ya, o con lo que tú tienes. Y obviamente que ahí la incidencia de la persona, yo creo que ahora ha ido cambiando también la perspectiva médica. Antes era como que no tenía tanta incidencia porque en el fondo lo que tenías que hacer era tomarte la medicina o hacerte los exámenes o ir donde distintos especialistas. Hoy se sabe que es importante que la persona también esté involucrada, por ejemplo, si él tiene que cambiar hábitos. Sí. Y desde esa misma perspectiva, la terapia holística busca que la persona vaya sacando sus recursos para poder avanzar. Sí. Y es importante porque muchas personas también como que pueden pensar que es como el mismo esquema de lo médico y que acá hay soluciones rápidas, inmediatas, pero no, es un camino como de respuestas que uno se va dando a sí misma y que también en conjunto con el terapeuta van creando como estas respuestas, pero no es como que yo te digo lo que tú tienes que hacer. Claro. Tiene que ver con que en conjunto vamos reflexionando sobre tu vida, sobre tu historia, sobre tus heridas, y que desde ahí como que se van moviendo ciertas piezas, pero no es como, sí, tómate esto o medita todos los días un minuto y con eso tienes como tu respuesta. Claro, va a ayudar a que encuentres esas respuestas porque la meditación siempre va a ayudar a que tú, por ejemplo, en lo inmediato que puedas tener mayor descanso, que tu mente descanse, que te baje el cortisol. Solo, o sea, ya de partida, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Como no, si no va a ser un aporte inmediato, al menos te suma, ¿cachai? Como que te va a ayudar en lo inmediato. Pero sí, claro, hay varias cosas más que probablemente van a tener que pasar, incluso desde las mismas comprensiones que uno como paciente tiene que hacer para poder lograr eso que te dicen, por ejemplo, de deja tu pareja. Claro, ¿cachai? Que podría ser uno de los temas más recurrentes a los cuales puede venir alguien a terapia, los pacientes pueden venir a terapias como conflictos de pareja. Y a lo mejor yo puedo canalizar que la mejor opción para esa persona podría ser terminar una relación. Pero para poder llegar a eso hay que hacer altos pasos previos. Sí. No es como llegar y decir, oye, sabes que tus guías me dicen que tienes que terminar con tu pareja porque el impacto de esa es bastante grande. Tiene que haber una preparación con el paciente y de repente que esa persona llegue a esa reflexión también. Claro. Como que pasa, como que a mí me ha pasado, por ejemplo, que en sesiones como que a mí me llegan como esas certezas de que esto podría ser de esa manera y sería mucho mejor, pero como que uno va acompañando al paciente como en eso, porque si no, por ejemplo, si estás en una relación y como que tienes un tema con irte de las relaciones, como que no va a ser como, tomo mis cositas y me voy, sino que es todo... Porque eso es lo más fácil. Claro. Sí, como, ya, ahí se ve. Sí, entonces como que en verdad es un acompañar como en el paso a paso que da el paciente también. Entonces Sí. Volvemos al humano, volvemos como al acompañar como desde ese espacio y no desde como yo estoy como por acá. Y tú estás por allá y como que yo que he vivido tantas cosas como que soy mejor que tú. Porque al final no, yo canalizo mejor que tú. Yo como entiendo la espiritualidad mejor que tú, porque en esto convengamos que también hay mucho ego. O sea, sí. Por ejemplo, lo que hablábamos del sanador brígido, de
quién es más brujo, bruja, quién es como más, quién tiene como el tercer ojo más abierto. Como, o sea, ya ahí la espiritualidad y la luz se te fue a la mierda porque lo que estás haciendo es como competir. Sí. Bueno, en otras áreas, pero sigue siendo tan competitivo y exitista como la mierda en la que vivimos. Sí, pues al final como que la espiritualidad es como una vive piola, como que tiene sus, no sé, sus momentos espirituales de conexión con, no sé, ¿cachai? Como de voy al mar y me siento ahí, y me siento conectada, y como que igual la espiritualidad se da desde un contexto muy humano también, no es como Sí, el estar levitando, ¿cachai? sí, sí, o sea, mañana vamos a comprar mis entradas de Rosalía, Sí. lo vamos a lograr. Yo sé que hay toda una controversia con el disco nuevo de Rosalía y a eso un poco lo que quiero apuntar ahora, porque en todo este tema, que sabemos que hay una reivindicación de la espiritualidad blanca, de la espiritualidad occidental, de esta espiritualidad católica impositiva, yo creo que, claro, como esto que aparece en el disco de Rosalía puede ser algo que viene a sumar más a eso, como una mujer blanca europea cantando y reforzando estas estructuras espirituales eh, muy colonizadoras, Claro. pero por otro lado también está la espiritualidad de una persona común y corriente que hace música, que es parte de un sistema que no se ha vendido históricamente como una santa, no se ha vendido tampoco como una mujer pura. Claro. De hecho, hay un tema donde aborda como el tema, como lo que es la pureza, que tiene que ver como con volver a lo de uno, ¿cachai? Como al discurso propio. Entonces, yo creo que estas luces y sombras que también se plantean en este disco, que ha sido muy conocido, que se ha hablado mucho, que a muchos nos ha gustado, tiene esta luz y esta sombra de, oye, lo luminoso es que la espiritualidad sale de la estructura, de lo que estamos como acostumbrados, que es la iglesia, que es como, por ejemplo, el espacio de los templos, Claro. que son los terapeutas o los gurúes, y que cualquier persona lo puede mover, pero también está esta sombra de cómo de alguna forma, cómo se endulza algo que ha sido históricamente también súper represivo. Sí, porque dentro de esta luz se esconde mucho la represión. Y como que ahí empieza el problema también, porque al reprimir toda esta oscuridad y estas cosas que son más humanas, Claro, es donde quedan las verdades. claro. Es donde quedan como, donde se sale toda esa oscuridad inevitablemente, que eso es algo que se habla hace muchos años, Sí. no es algo como ahora. De hecho, creo que el mismo yo lo hablaba, como el tema Sí. de la luz y la oscuridad. De hecho, como que el tema del desarrollo de la sombra y él instala como esta idea del ser humano y su sombra, Sí, el arquetipo de la sombra dentro de la psicología, ya no es un tema absolutamente espiritual, sino que es un tema humano y que ahí nosotros entendemos también como nosotros estamos hechos, como de esta luz y esta sombra, que finalmente es la que da los matices para que entendamos la realidad como la vemos ahora. sí, y también como que las mismas oscuridades de repente vienen como de ciertas heridas y uno también puede entender otras cosas, como que puede profundizar, entonces como que es como hermoso al mismo tiempo tener eso, ese contraste, Claro, porque como ser blue, que ya, uno no es un ser de luz, no puede ser un ser de luz. claro, o sea, yo creo que acá, independiente de que a lo mejor existen otros planos de realidad donde uno a lo mejor es más feliz, se puede pasar mejor, ¿cachai? Donde no duele el cuerpo. Donde no menos pinta ni las enfermedades, sino que está bien, ¿cachai? Como que efectivamente está bien y existe mejor. Eh, pero realmente como no es la realidad que tenemos en este momento, y también hay un aprendizaje en esto, ¿no? Un aprendizaje que no tiene que ver solamente como con el contexto individual, sino que también el contexto social. Yo creo que eso es importante, que no lo perdamos de vista, porque en nuestra espiritualidad también prima ese aprendizaje social, colectivo, comunitario. Sí, no es una cosa como que pase solo por uno, sino que puede mover muchas cosas, como los cambios colectivos, como que siento que también desde movimientos como espirituales o desde la esperanza, desde la fe, de repente han pasado cosas como históricas, sociales, como bien importantes. Entonces,
claro, como que es como un poco unir esas fuerzas también de lo espiritual en pro de la humanidad. Porque al final somos seres humanos y yo, que es algo que me acabo de acordar, como que en algún momento esto lo pensaba hace muchos años, como que sentía que había una delgada línea entre la espiritualidad y la disociación. Sí. ¿Cachai? Como de disociarte totalmente de tu realidad y como rechazar todo lo humano. Y como no cachar que estoy como en este plano y como vivir muy en esa espiritualidad. Y como que yo creo que tiene que ser ese equilibrio, ese contraste como del espiritual y lo humano y eso, que la espiritualidad como que trabaje a favor del humano. Sí, yo creo que te mandaste la media frase, de visita. Como yo vine, me pediste looks, mañana vamos a estar vestidas de monja comprando la entrada, weón. Sí, voy a sacar mi uniforme del colegio. Sí. Con el hábito. Yo ya voy como este año y de verdad me voy al convento. No, lo que te quería como comentar en base a esto es como es válido también. O sea, la disociación yo creo que dentro del contexto humano todo es válido. Sí. Si lo querías hacer, no hay ningún rollo. Si te querís como evadir de esta realidad porque te duele, también lo puedes hacer. Pero a conciencia, sabiendo que es una evasión, sabiendo de, o sea, hay mucha gente que se va, por ejemplo, a través del alcohol, a través de los juegos, los videojuegos, y la espiritualidad también puede ser una forma de evasión. Sí, yo creo que ese punto que tocas de que sea conciencia igual es importante, porque uno puede entender que tiene como ciertas formas de lidiar con la realidad y una de ellas puede ser disociarse y como que son formas como de respuestas traumáticas, que están súper porque te están protegiendo y como que puedes hacerlo, Claro. pero lo importante es que sea conciencia porque yo creo que desde ahí quizás muchas cosas, muchas semillas se sembraron para que fueran saliendo otras cosas como, no sé, sectas, ¿cachai? Como Claro. ese tipo de cosas. Es una línea peligrosa. Sí, y ahora que tocas el tema de la secta, yo creo que es súper importante como estar muy pendientes porque tenemos también integrado en el inconsciente lo que es una secta. Sí. Así como algo que está con un líder, un gurú, algo muy rígido, muy estructurado, que sí, obviamente que la secta tiene eso. Pero ojo que también hay lugares que no necesariamente cumplen con esas estructuras, pero que también pueden tener como una visión sectaria. Claro. ¿Me entiendes? Donde hay un líder, hay alguien que está como en esta posición de poder, que puede manipular la realidad de quienes están participando en este, bajo su propia visión, su propia idea, bajo su propia realidad. Y uno, por no estar inserto, por ejemplo, en una comunidad en la cual viven todos juntos, que en el fondo están como haciendo simbiosis entre ellos, puede tener esta idea de, pero es que esto no es una secta, pero puede tener algún comportamiento sectario. Sí. Eso. Lo que pasa es que yo pertenecía yo no les quería contar, pero yo pertenecía Por eso está vestido de blanco. por eso estoy vestida de blanco, es una secta donde adoramos a nuestro líder que vive en Corea del Norte. Yo no sé, la mega. Se llama No, pero la verdad yo creo que es importante que en esto, como en toda esta oscuridad que volvemos a insistir, no lo estamos hablando desde una superioridad moral, sino que es una reflexión que hacemos también desde lo que nosotros hemos vivido como pacientes, pero también como terapeutas, el poder prestar atención a conductas que en algún momento puedan parecer como red flag y poder hacer uso también como de nuestro criterio, de nuestra intuición para salir de esos lugares, aunque sean lugares que ya son reconocidos para nosotros y que en el pasado pudimos ver como lugares seguros. ¿Ya? Yo creo que desde tu perspectiva, ¿cuáles serían como las red flags de un espacio terapéutico? Bueno, esto como lo primero, que hayan como órdenes y no reflexiones en conjunto, por ejemplo. Claro. Órdenes que pueden ser camufladas, pero como haz esto. Puede ser de manera autoritaria o de manera amorosa, pero es claro, un poco el haz esto
como sin una reflexión previa, o porque de repente en espacios terapéuticos uno llega a eso, pero por acuerdos. Claro. Pero tiene que ser un acuerdo previo. Yo creo que eso es como algo como súper importante. Lo segundo es no sentirse seguro. O sea, si tú no te sientes segura o seguro en tu proceso terapéutico, igual es una red flag. Sí. Porque puede ser que uno esté como tan traumatizado por ciertas cosas que no sienta confianza y que, ok, pero si esto persiste y yo siempre me siento en alerta y siempre me siento en amenaza con una persona en específico, también debería ser una red flag. Sí, yo creo que ese punto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces a algunos pacientes les puede pasar que cuando idealizan a su terapeuta lo tienen en una posición de poder muy marcada. No porque este se haya querido poner en ese lugar, sino que quizás tú también lo pusiste en ese lugar como paciente. Puede pasar que quiero agradarle al terapeuta. Claro. Y eso yo creo que es súper peligroso, como puede que a lo mejor, vuelvo a insistir, como no sea algo que el terapeuta conscientemente esté moviendo, no sea algo que el terapeuta esté buscando, pero si tú quieres y sientes la necesidad constante de agradarle a tu terapeuta, yo creo que ahí hay que de alguna forma como replantearse el proceso terapéutico con esa persona y a la vez también cómo yo estoy mirando la terapia. Sí. Ya, porque yo creo que eso es súper peligroso y puede pasarle a más de alguien que quiera como que su terapeuta lo reconozca, lo cual yo creo que también es válido, porque también está esta figura media paterna, quiero que mi terapeuta me reconozca, quiero que mi terapeuta piense bien de mí, quiero que mi terapeuta alabe las cosas como mi progreso, pero ya estoy poniendo la atención en el otro y no en mí, no en lo que es mi proceso. Yo creo que eso es una red flag, no solamente como de qué es lo que puede estar haciendo el terapeuta, sino que como yo estoy, donde yo estoy posicionando el proceso terapéutico. Sí, porque eso también es importante, como si no me puedo permitir cuestionar lo que me dice el terapeuta, igual es como más que la red flag del terapeuta, es como de la terapia, de cómo miro la terapia, de si pongo de manera inmediata a la persona en una postura de autoridad y no cuestiono lo que me dicen que me haga sentir como muy mal y que yo sienta más allá como de la incomodidad de que puede ser una terapia, porque igual es incómodo ir a terapia de repente porque hay cuestionamientos, hay cosas difíciles que uno aborda, pero como cuando uno siente esta línea como delgada que se traspasa, como ¿lo puedo cuestionar o no? Sí, sí, yo creo que eso es importante siempre preguntárselo porque también puede ser un tema a tratar de terapia. Sí. O sea, como porque estoy queriendo siempre que los demás reconozcan cosas de mí. Y lo más probable es que lo haga si voy a un proceso terapéutico. Lo más probable es que ponga a esta persona en un espacio ideal y que busque su aprobación. Entonces, debo reconocer eso dentro de mí para poder, ¿cachai? Lo que acabo de decir, me mandé la mega no, pero eso es verdad. ¿Se dio cuenta? Me di cuenta, para que veas que estoy haciendo la tarea. Pero no, es importante esto hacerlo. ¿Por qué? Porque es peligroso. Sí. Ya, o sea, acá es como sí hay que hacerlo y sí debo hacerlo, porque el no hacerlo me expone a mí a que en el mejor de los casos el terapeuta en algún momento te ponga un límite donde te ponga esto en colación y te diga, mira, ¿sabes qué? No, como necesitamos volver a replantearnos nuestro rol, ¿cachai? Como desde donde tú quieres hacer terapia. Y en el peor de los casos te expone a que alguien con estructuras sectarias te agarre como discípulo. Sí. Y tú te vas a entregar porque quieres la aprobación de esa gente. Entonces, eso es importante que también lo revisemos, como no solamente las red flags del terapeuta, sino que qué es lo que yo voy a buscar cuando voy a buscar terapia. ¿Voy a buscar solo un proceso o también voy a buscar reconocimiento? Y es válido buscar el reconocimiento. Y es rico que nuestros terapeutas nos alaben. Nosotros también lo hacemos con los pacientes cuando vemos que están creciendo, cuando vemos que están haciendo cosas que están alineadas como con lo que es el bienestar para ellos. Sí. Pero no debiera ser el punto central de la terapia. No, eso es como un agregado y que uno lo hace con mucho cariño también, como porque es importante, como
dentro de las cosas que se manifiestan como objetivos o como cosas que quieren lograr, como ir reforzando ese tipo de cosas, como porque uno también se alegra como de que pasen. Sí, o sea, en el fondo ver crecer a la gente, por algo hacemos lo que hacemos. Sí, en el fondo, cuando uno se pregunta así como, ¿para qué hacemos esto? Sí. Uno pasa por periodos de burnout, donde en realidad no quiere, como no quiere escuchar a nadie. A mí me ha pasado, me pasó el año, no por este año, pero que todavía no se termina el año, que se termine luego. Y uno ya terminó su año. Yo ya cerré mi vida. No, yo ya cerré, sí, ya hice el cierre porque hasta estuvo brígido este año, pero claro, como que uno puede pasar por distintos periodos, procesos, pero en el fondo como que es lo que te lleva nuevamente a hacer esto, el regocijo de que ves a gente crecer como tú lo hiciste en el pasado. Sí. Así que eso, no sé si nos queda algo más por hablar. O sea, siempre nos quedan cosas por hablar, pero tampoco los queremos aburrir si volvimos. Y volvimos con un capítulo de casi una hora. Sí, sí. Y de eso igual no nos reímos tanto. No, De que no estaba chistosa. ahora no nos reímos, pues. Sí, pero en el momento no estaba chistoso. Sí, o sea, igual hay muchas bromas que se pueden hacer, pero es un tema delicado también, porque la manipulación finalmente que puede estar detrás de todo lo que es procesos terapéuticos, estructuras jerárquicas dentro de la espiritualidad, conlleva siempre abuso, lo sabemos. O sea, tenemos el historial, por ejemplo, cristiano-católico, de abusos que son de verdad así como... no sé, no es bueno, en fin. Grotescos, dantescos, como dicen los periodistas. Está bien aplicado el concepto, pero bueno, ustedes van a entender. Estoy pura. Se curó de la pura vuelta. Sí, pero en fin, o sea, yo creo que la manipulación, yo creo que es el mayor de los peligros que puede existir dentro de esta, de no mirar, no observar estas estructuras que se generan en los procesos terapéuticos y que con muy buena onda que pueda hacer el terapeuta no está exento de caer en esos peligros. Entonces, Sí. el consejo es como no dejar de mirar eso. Sí, como revisar constantemente. Sí, es que es medio ruido. Demasiado. Hoy día dijeron, no, van a grabar un podcast, así que voy a hacer. Vamos por la moto. Sí, así que eso, hemos vuelto, así que nos seguirán viendo las caras. Sí, Seguiremos incómodos. sí, Qué riendo. porque somos brígidas. Por favor. Bueno, queridos, un gusto estar con ustedes de vuelta. Nos vemos en el próximo capítulo. Que va a ser como en un año más. No sé, no se entusiasmen tanto. Porque siempre nos pueden pasar cosas, así que. Sí, pero si desaparecemos, entiendan que es como porque estamos sosteniendo otras cosas y queremos poner una buena energía en este espacio. Sí, así que nos despedimos. Chao. Un gusto verlos.